Muy buenos días, el Señor les bendiga y ya estamos transitando un nuevo día con la ayuda del Señor y hoy quiero en este devocional de Operación Sarepta leerles la palabra del Señor, luego considerar por unos minutos algunos puntos importantes de esta palabra y estaremos orando en unos minutitos más. Muy bien, hermanos. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer este pasaje, algunos textos, y luego vamos a mirar los textos más importantes, sacar y rescatar el espíritu de la palabra, y luego estaremos ya empezando este nuevo día, luego de este pequeño devocional. Muy bien, hermanos. Dice así el capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que con esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, esto es la visión y el llamamiento del profeta Isaías al servicio, al ministerio, en un momento muy difícil. Yo quería decirles que muchas veces vamos a pasar etapas de la vida donde pareciera que nada acontece, donde pareciera que todo sigue igual, donde pareciera que las cosas no van a cambiar. Pero hoy, hermanos, como en la vida, tanto ayer, lo que ya hemos pasado, la vida nos va a deparar circunstancias y situaciones nuevas que se van dando en la medida que transitamos el camino de la vida. En el caso de Isaías, por 20 años, él fue a la reunión del templo, él fue al culto, como decimos nosotros los evangélicos, por 20 años a una ceremonia hueca y vacía. Se cantaba, se leía la Biblia, pero nada acontecía. La presencia de Dios no estaba. Toda la reunión era un vacío de Dios, un vacío de sentir algo adentro de uno y saber que Dios está en ese lugar. Y en el caso de Isaías, por 20 años había estado yendo
y no sintiendo absolutamente nada de parte de Dios. O sea, cantaba a Dios, pero era como cantar al aire, a nadie. Oía el mensaje, el sermón, pero nada más que escuchaba palabras muy preparadas, muy elaboradas, pero que dejaban nada más que un conocimiento bíblico, literal, pero no había una palabra rema, una palabra directiva, no había ese espíritu de la palabra que toque el interior de la persona. ¿Qué había pasado? Simplemente había pasado que 20 años atrás, un rey llamado Usías, un rey muy bueno, que Dios había permitido que suba al reino. Usías fue un hombre con una capacidad intelectual impresionante, sabio, una persona con una inteligencia para desarrollar la tarea de un rey. Había edificado torres, había levantado mejores muros, había preparado uniforme para los soldados, armas de guerra. Era un hombre de una capacidad impresionante. Pero ¿saben qué? Un día entró al templo y tomando los braseros en los que se pone incienso y una brasa para que el humo suba en la presencia de Dios, el rey Usías tomó ese brasero y comenzó a ministrar en la presencia de Dios cuando no le correspondía. Entonces, cuando los sacerdotes le dijeron, rey, no te corresponde hacer esta tarea, esta es tarea de sacerdote, de siervos de Dios. Entonces el rey se enojó y revoleando el brasero, que es una especie de canasta de bronce con unas cadenas, revoleando ese brasero, se volvió contra los sacerdotes, diciendo que él era dueño de hacer lo que quería, y en ese momento una llaga de lepra se prendió en su cabeza, en su frente. Los sacerdotes, cuando vieron al rey que empezaba a estar leproso, lo sacaron urgente, alzando, porque no puede haber lepra en el templo de Dios. Y saben que 20 años el rey Usías estuvo encerrado en una pieza, en una casita, donde su hijo que subió al reinado le llevaba la comida, pero se la pasaban por debajo de la puerta porque la lepra es contagiosa. En esos 20 años Usías nunca se arrepintió de su pecado de haber querido tomar el lugar del sacerdocio. Nunca. Pero eso trajo que la gloria de Dios, el Espíritu Santo, se ofendió y se fue del templo por 20 años. Así que ahora, después de 20 años, Isaías se entera en el camino que este hombre ha muerto, pero él va a la reunión y ahí está lo que yo dije al principio. Hay cosas que pareciera que no van a cambiar, pero algo había cambiado. Este hombre, Usías, había muerto y ahora cuando Isaías está en el templo, se le abren los ojos espirituales y ve humo y todo el templo tiembla por todas partes, de tal manera que dice que los quiciales, las cerraduras de la puerta, las bisagras, parecía que iban a salir de su lugar. Y entonces ve la imagen más tremenda que pueda ver ser humano. Ve la presencia de Dios. Dios sentado en el trono, Dios sentado en alta majestad, sus faldas están llenando todo el templo y también hay seres angelicales
con 3 pares de alas que vuelan delante de Dios gritando todo el tiempo, Santo, Santo, Santo. Y entonces allí Isaías tiene la actitud que no había tenido en 20 años y que tampoco la había tenido Usías. Cae al piso y reconoce que está en falta, en pecado, que es una persona que tiene labios inmundos para hablar con Dios, para verlo con sus ojos. Y entonces allí acontece algo también extraño. Uno de esos serafines, tomando un carbón encendido igual que 20 años, lo había hecho Usías, pero de una forma ilegal. Ahora el ángel con unas pinzas toma un carbón y toca la boca de Isaías. Algo, pudiéramos decir, para un ser humano desagradable, porque le quema la boca. Después que Isaías siente el fuego quemando su boca, el dolor, allí alguien le dice con voz poderosa, Isaías, tu pecado ha sido perdonado. Y eso te habilita a estar en mi presencia. Y allí escucha él la voz del Trino Dios diciendo, ¿a quién enviaremos a este pueblo como siervo, como profeta? Y allí Isaías ahora se anima a decir, Señor, heme aquí, yo iré. Y Dios lo levanta como profeta de Israel. Así que, hermanos, ¿qué es lo que sacamos en claro de este pasaje? Que son las actitudes, que son los temperamentos o el carácter de nosotros como hijos de Dios, que puede permitir que la presencia de Dios esté sobre nosotros, esté sobre el pueblo de Dios, o tenemos con nuestras actitudes que ofenderlo y la presencia de Dios se va. Y podemos tener todas las reuniones que queramos, saltar, gritar, danzar, profetizar y decir un montón de cosas. Pero si la gloria de Dios no está, no sirve para nada. ¿Saben por qué? Porque nunca va a venir el llamado de Dios, porque nunca vamos a ser escogidos para un servicio mayor. Y quedaremos jugando a los evangélicos. Agarro la Biblia, leo un poquito, me junto con los hermanos y nada más. Pero sí puedo en esta mañana decir, Señor, que tu gloria, que tu persona, que tu presencia nunca se aparte de la casa de Dios, que nunca se aparte de nuestros siervos y que nunca se aparte de mi propia vida. Porque si no, seré un Usías haciendo cosas que corresponden, que se puede, que es elevar el incienso, elevar la oración, elevar la adoración. Pero no como yo quiero, sino como Dios tiene o Él quiere en su corazón. No es ese decretar, bueno, no, yo también hago lo que se me da la gana, yo lo manejo a Dios, yo digo, yo decreto, yo... No. Es simplemente como Isaías tirarte y decir en esta mañana, Señor, sea hecha tu voluntad. Y cuando nosotros decimos esas palabras que abren las puertas de los cielos, el corazón de Dios, Dios va a tocar nuestra boca, nos va a purificar, nos va a limpiar, de tal manera que seremos como un vaso, como una vasija, listo para servirle al Señor. Y cuando Él pregunte, ¿a quién enviaremos? Inmediatamente yo sentiré en mi corazón que ya no es como 20 años atrás, sino que hoy la gloria de Dios está llenando este lugar. Yo dije hace unos días atrás
que Argentina iba a temblar. Y anoche hemos tenido un terremoto en San Juan, donde se jugó hace unos días un partido de fútbol. Hermanos, este pueblo, Argentina, ha cometido muchos errores y muchos pecados, y aún sus autoridades se han levantado a promulgar, a decretar leyes que atentan contra la voluntad y contra esta santa palabra. Entonces necesitamos no vivir en ese hueco y en esa ofensa que hacen todas estas cosas. Necesito que hoy mi Dios vea en mí un corazón humilde y que Él vuelva con su presencia para bendecir a Argentina. Así que, hermanos, Dios les bendiga y vamos a orar en este día a nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias por permitirme compartir tu palabra. Señor, cuántas veces hemos sentido tu presencia y lágrimas han caído de nuestros ojos. Y nadie nos ha tenido que decir que doblemos nuestras rodillas. Lo hemos hecho en una actitud de humildad, de humillarnos y de reconocer que tú eres Dios y nosotros somos solamente hombres. Líbranos de este espíritu de Usías que hoy se ha posicionado de las naciones, de los gobernantes, de las sociedades, para levantarse contra Dios y decir: yo también, yo puedo hacer, yo voy a mover delante de Dios también su voluntad. Y lo único que lograremos es tener una nación leprosa, inmunda, que no puede ver tu presencia. Pero hoy, Señor, tú quitas a Usías y tu gloria vuelve para estar con nosotros, llamarnos y nosotros estar listos para cumplir tus grandes propósitos. Padre, bendigo a tus hijos, a los que están allí del otro lado en este devocional, a los que van a ver este video. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y la verdad nos hará verdaderamente libres para no sentirnos culpables, para levantar la cabeza delante de ti, para sentir que mi boca puede hablar tu palabra y también para oír con mis oídos que tú me estás llamando a un servicio mayor. Bendigo a tus hijos. Cubre toda necesidad en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Mañana estaremos mirando en el grupo de estudio que tenemos, que cada día se van añadiendo muchísimos hermanos más de distintos lugares del país. Y estamos en esta última etapa mirando cómo pelear nuestras batallas personales. Ayer ha sido un día precioso donde hemos aprendido cómo enfrentar los muros que son un obstáculo delante de nuestras vidas para alcanzar las promesas de Dios. Y mañana seguramente que la palabra también será importantísima, ya la vamos a poner en un cartel para anunciarlo para mañana cuál es el tema, y así estamos introduciéndonos en las Sagradas Escrituras para saber, para aprender cuál es la voluntad de Dios. Y también mañana, 7:30, estaremos de vuelta juntos para empezar este devocional diario, donde, como todo devocional, es apartarnos unos minutos, leer la Biblia, orar, estos 3 pasos: apartarnos, leer la Biblia, orar y luego levantarnos para seguir con toda la tarea que tenemos hoy por delante y, lógicamente, bendecidos ya por
la palabra. Tenemos una plataforma firme que es la palabra de Dios, y de esa manera este día se abrirá como un cofre lleno de nuevas bendiciones. Así que, hermanos, les saludo a todos los hermanos que están del otro lado, de distintos lugares, aún desde otros países. El Señor los bendiga, el Señor les ayude, el Señor bendiga vuestras familias, y así, hermanos, estaremos avanzando en esta hora tan difícil, donde aún el enemigo se está levantando contra su pueblo, contra la iglesia, y aún en medio de esta sociedad caótica que nos toca vivir, todavía podemos sentir el humo, el grito de los ángeles diciendo santo, 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 y escuchando con nuestros oídos que Dios te está llamando y me está llamando a algo mucho más grande, mucho más importante. Así que un abrazo desde Santiago del Estero. Dios les bendiga mucho. Gracias.